Capítulo 5. Las voces familiares. Hay algo profundamente reconfortante al escuchar una voz conocida. Es como un eco que encuentra su origen, una cuerda que te ata al lugar al que pertenece. Pero, ¿qué pasa cuando esa voz se pierde en el ruido del olvido? Cuando te cuesta identificar su timbre, su tono, o incluso a quién pertenece. Fue un domingo por la tarde cuando experimenté esto por primera vez de una manera que no pude ignorar. Teresa estaba en la cocina, tarareando una melodía que, según ella, había cantado cientos de veces a lo largo de los años. Yo estaba en el sillón, intentando leer el periódico, aunque mi mente vagaba. El sonido de su tarareo era suave, como un susurro cálido que llenaba la casa de una familiaridad casi palpable. Sin embargo, por algún motivo, no pude reconocerla de inmediato. ¿Qué cantas?, pregunté, alzando la voz. Teresa se detuvo y asomó la cabeza por la puerta de la cocina. Su rostro tenía una mezcla de curiosidad y ligera preocupación. Es la canción que siempre me pedías que cantara en nuestros viajes en auto, Antonio. ¿No la recuerdas? Ahí estaba esa palabra otra vez, recuerdo. Su peso era casi físico. Traté de hurgar en mi mente, buscando algún vestigio de esa melodía, alguna imagen asociada, pero todo lo que encontré fue un vacío desconcertante. Debe de ser el cansancio, dije, intentando disimular mi incomodidad. Teresa, como siempre, fue comprensiva. Sonrió, volvió a tararear por unos segundos y regresó a su tarea. Pero algo dentro de mí se había quebrado. ¿Cómo podía no recordar algo tan significativo? Esa canción, según Teresa, era una parte de nuestra historia, un hilo que nos unía. Y ahora ese hilo parecía deshilacharse en mis manos. Esa noche, después de la cena, mi hija Carolina llamó por teléfono. Su voz, siempre tan enérgica, me trajo un alivio momentáneo. Hablamos de cosas triviales, su trabajo, su perro, el clima en su ciudad. Pero a medida que la conversación avanzaba, comencé a notar algo extraño. Su voz, aunque familiar, parecía distante, como si no perteneciera del todo a la Carolina que yo recordaba. «Papá, ¿me estás escuchando?» «Sí, claro». Mentí, aunque la verdad era que mi mente estaba tratando de encajar esa voz con los recuerdos que tenía de ella. Cuando colgamos, me sentí más perdido que nunca. Mi hija, mi niña, cuya risa era como una campanilla en mis recuerdos, ahora parecía una desconocida. Intenté consolarme pensando que era el cansancio o una mala conexión telefónica, pero en el fondo sabía que había algo más profundo sucediendo. Al día siguiente, decidí enfrentar este miedo de manera directa. Tomé un viejo reproductor de casetes que tenía guardado en el escritorio y lo llevé al salón. Encontré una caja llena de cintas, muchas de ellas etiquetadas con nombres que despertaban una nostalgia inmediata: Carolina, primer cumpleaños, boda Antonio y Teresa, Navidad en familia, 1997. La primera que elegí fue de una Navidad particularmente feliz, en la que toda la familia había estado reunida. Al presionar el botón de reproducción, el sonido crepitante de las voces me transportó a ese momento. Escuché mi propia risa, más joven y vigorosa, y las voces de mis padres, que hace años que habían partido. Luego, la voz de Carolina, cantando una canción navideña con ese tono infantil que solo un niño puede tener. Era hermoso y desgarrador al mismo tiempo. Mientras escuchaba, trataba de conectar esas voces con las personas que eran ahora. Era como si el tiempo hubiera creado un abismo entre esos momentos y el presente. ¿Cómo podía ser que esas voces me resultaran más claras y vívidas que las de las personas que hoy me rodeaban? Decidí grabar un mensaje para Carolina, utilizando el mismo casete. Cuando presioné el botón de grabar, mi voz salió insegura, como si dudara de sí misma. «Hola, hija. Hoy he estado escuchando nuestras viejas grabaciones y... bueno, solo quería decirte que te quiero. Sé que a veces no soy el mejor para expresar lo que siento, pero espero que sepas cuánto significas para mí». Cuando terminé, me quedé mirando el casete, preguntándome si alguna vez se lo daría. ¿Cómo le explicaría que lo había hecho porque temía que, algún día, ni siquiera pudiera reconocer su voz? Esa semana, intenté estar más presente en las conversaciones con Teresa, con Carolina, incluso con mis viejos amigos. Prestaba atención a cada palabra, cada entonación, como si intentara grabarlas en mi memoria de manera permanente. Pero era agotador.
Y más de una vez, cuando me quedaba solo, me preguntaba si era posible que esas voces se estuvieran desvaneciendo porque yo mismo me estaba alejando de ellas, atrapado en mis propios miedos. Una noche, mientras Teresa dormía, me acerqué a ella en silencio y le susurré al oído. No me dejes olvidar tu voz. Ella no despertó, pero algo en su respiración cambió, como si, en algún nivel, hubiera escuchado mi ruego. Esa madrugada escribí en mi diario. Las voces familiares son más que sonidos, son anclas, brújulas que nos guían hacia quienes somos. Perderlas sería como perder una parte esencial de mí mismo. Por eso, debo aferrarme a ellas, escucharlas, atesorarlas, antes de que el silencio se apodere de todo.